Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta clase sobre herramientas para rentabilizar el patrimonio. Hoy nos vamos a centrar en una muy importante, los estudios de mercado. Yo sé que eso suena a marketing comercial, a empresas grandes, pero aquí como vamos a ver cómo esa herramienta tan simple es muy útil y muy respetuosa con el valor cultural del patrimonio. Primero, ¿por qué hacemos un estudio de mercado en patrimonio? Nosotros muchas veces tenemos las ideas más poderosas o tenemos urgencias para salvar bienes o muchas veces también nos encontramos casos de bienes desaprovechados que merecen visibilización. Pero sin una información clara sobre nuestros públicos es muy fácil fallar. Planteamos acciones o estrategias de gestión sin saber si realmente eso le interesa a alguien. O destinamos edificaciones patrimoniales a usos que a nosotros nos parecen, pero que no generan gran interés. Exponemos objetos que no conectan con el público o programamos actividades que no involucran a la comunidad ni a los portadores de las tradiciones. Para este caso, imaginemos que queremos restaurar una iglesia patrimonial en mal estado. Nuestro objetivo es conseguir recursos para poderla restaurar, donaciones, financiamiento público o privado. Entonces se nos ocurre organizar conciertos cada domingo con entrada libre para que la gente conozca el lugar, se conecte con él y de pronto done. El estudio de mercado entra antes de lanzar la estrategia de difusión, en este caso los conciertos, y sirve para responder, entre otras, las siguientes preguntas clave. ¿Hay un interés real en ese espacio o en esa causa? ¿Qué tanto conoce, valora y está dispuesta a apoyar la comunidad la recuperación de esa iglesia? Esto ayuda a saber si la estrategia necesita más educación patrimonial antes de pedir apoyo económico. ¿Quiénes serían los públicos objetivo de los conciertos? ¿Qué características, gustos, posibilidades tienen los públicos a los que queremos atraer con los conciertos? Eso nos orienta sobre el formato, la frecuencia y el enfoque de los conciertos, porque no es lo mismo organizar un concierto de música barroca para adultos mayores o un concierto para personas jóvenes con otro tipo de música religiosa. Otro es qué canales y mensajes funcionan mejor, dónde se informa mejor la gente, en las redes, en el radio, qué tipo de mensaje genera más confianza. Hay campañas similares que hayan tenido éxito y esto nos sirve para definir la estrategia de comunicación y marketing. Y también qué tipo de donación es más viable, cómo donaría la gente más fácil, cómo incentivarla para que done. Y esto nos permite identificar mecanismos de recaudación sostenibles. Dense cuenta que el estudio de mercado no es para justificar lo que ya decidimos hacer, sino para saber si tiene sentido hacerlo. Si descubrimos que no hay interés por los conciertos, que nadie iría o que el formato no entusiasme, pues lo más responsable es no insistir, sino repensar la estrategia. Ahora supongamos que en la alcaldía de un pueblo pequeño hay un archivo que contiene fotos, mapas y documentos antiguos y está guardado en unas cajas, arrumado en una bodega. La alcaldía lo contacta a usted como gestor del patrimonio para que haga algo con ese archivo. Entonces hay que pensar qué es lo que queremos hacer, quién está interesado en ese tipo de archivo, cómo sería más fácil difundir ese archivo físico o digital para atraer a la gente, qué tipos de experiencias podrían generarse a partir de ese archivo sin perder el valor cultural y también que tenga potencial económico. El estudio de mercado en este caso no busca vender el producto, sino entender a quién le interesa ese patrimonio y cómo conectarlo con una propuesta de valor real. Pues porque si nadie está dispuesto a consultar ese archivo, si no hay gente interesada, si no se despierta el interés, entonces pues cualquier estrategia va a fracasar. Primero tenemos que entender a las personas y luego diseñar la estrategia. Por eso, antes de pensar en campañas, actividades y productos, hay que empezar por lo esencial. ¿A quién le interesa ese patrimonio y por qué? Y solo con esa información podremos diseñar una estrategia que realmente conecte con la gente y tenga alguna posibilidad de sostenibilidad.
Ahora, ¿cómo se hace un estudio de mercado si no tengo presupuesto? Y para entenderlo, vamos a analizar el ejemplo de la arepa de maíz pelado del Alto del Cerro. En una pequeña región rural, un grupo de mujeres campesinas mayores conserva una receta ancestral, una arepa de maíz pelado que requiere un proceso tradicional largo y delicado. Nadie fuera de la comunidad conoce esa preparación y las nuevas generaciones ya no la practican. La preocupación es que esa tradición se pierda. El objetivo del proyecto no es comercializar la receta, sino preservarla, visibilizarla y generar orgullo local por este saber culinario. En este caso, el estudio de mercado debería cubrir, entre otros, los siguientes puntos. Primero, significado cultural y simbólico de la arepa. ¿Qué valor cultural y simbólico tiene la arepa para la comunidad y cómo se relaciona con su identidad? Segundo, la viabilidad de las estrategias para visibilizarla o transmitirla. ¿Qué formatos y aliados serían más efectivos para visibilizar y transmitir este saber culinario? El estudio de mercado es sobre la relación entre el bien, la arepa, y el entorno social y cultural actual, y también sobre la viabilidad de las acciones para preservarla o darle nueva vida. Y aquí les presento 4 herramientas que no requieren presupuesto y permiten hacer un estudio de mercado básico pero útil. Una es la observación directa, ir al lugar, recorrerlo, observar quién pasa por allí, qué hacen, si se detienen, si hay interés espontáneo. Otras son las entrevistas breves, conversaciones informales con personas clave, vecinos, líderes comunitarios, docentes, jóvenes, adultos mayores o quienes todavía preparan la receta o la conocen, han probado la arepa. Encuestas simples, con preguntas claras y que pueden incluir, por ejemplo, ¿conoce esa tradición? ¿Conoce la arepa? ¿Le interesaría aprender a hacer la arepa? ¿Participaría en un evento relacionado con la arepa? Y el otro es análisis de las redes sociales, buscar comentarios o publicaciones locales o incluso hacer una publicación piloto a ver si esto genera interacciones con la gente. Bueno, ¿y después qué hacemos con esa información? Con lo que se recoja, podemos diseñar mejor la propuesta de valor. ¿Qué le estamos ofreciendo a la comunidad? Definir públicos prioritarios, porque no es para todos, y eso está bien. Elegir los canales adecuados. ¿Cómo llegamos a estas personas? Por redes, por radio. Mejorar la sostenibilidad del proyecto, porque si responde a una demanda real, será mucho más fácil sostenerlo en el tiempo. Y sobre todo, podemos explicar claramente por qué vale la pena invertir en ese proyecto. ¿Y qué pasa cuando escuchamos primero? La iglesia del ejemplo inicial no se llenó con conciertos, pero sí con ferias locales, música tradicional y encuentros familiares. La comunidad volvió, los fondos llegaron y el templo fue restaurado. El archivo terminó siendo la base para un concurso escolar de cómic y fue tan exitoso que se consiguió financiamiento para digitalizarlo y crear una sala de memoria. Y la arepa ancestral no se convirtió en un producto de supermercado, sino en un video viral en redes, talleres escolares y un símbolo de la identidad local. Y todo esto fue posible porque alguien se detuvo a preguntar, a observar, a escuchar. Lo importante es asegurarse de que lo que se está ofreciendo tiene un destinatario, un sentido y un camino posible de crecimiento. A veces lo único que separa un proyecto fallido de uno exitoso es haber escuchado primero. Muchas gracias por acompañarme en esta clase y nos vemos en la próxima.